Hola, buenos días. Yo soy la nutrióloga Ana y hoy les voy a hablar de una herramienta muy buena que es el plato del bien comer. Vamos a comenzar. ¿Cuál es el objetivo de esta plática? Vamos a identificar los elementos que componen esta herramienta que es el plato del bien comer con la finalidad de que empiecen a llevar una alimentación correcta. ¿Qué es una alimentación correcta? Pues es un conjunto de hábitos alimentarios que nos van a permitir alcanzar el peso adecuado, pero no nada más el peso, no hay que centrarnos nada más en el peso, sino lo importante es que metabólicamente hablando, pues estemos bien, que todo funcione bien. Eso es lo más importante porque el peso pues es muy subjetivo, entonces también eso es importante que empecemos a hablar de ello. El plato del bien comer es una herramienta que se creó basada en la población mexicana, porque antes, no sé si se acuerdan, utilizábamos la pirámide. El plato era una pirámide y pues esa pirámide estaba hecha para otro tipo de población, para la población de Estados Unidos y de Europa. Entonces, como obviamente pues no tenemos las mismas características, se decidió hacer nuestra propia herramienta. Esta la utilizamos en la consulta principalmente para explicarles a los pacientes cómo deben de incluir los grupos de alimentos en sus platos. Entonces, ¿cuáles son los grupos de alimentos principales? El grupo 1 es el grupo de verduras y frutas. Si se fijan, en primer lugar tenemos a las verduras, que son las que tenemos siempre más abandonadas y son las que más debemos de comer. El segundo grupo es el grupo de los cereales y el tercer grupo es el grupo de leguminosas y alimentos de origen animal. Ahorita poco a poco los vamos a ir desmenuzando. El grupo 1, que es este de color verde, si se fijan, el plato del bien comer tiene los colores del semáforo, verde, naranja y rojo. Entonces, esto también nos indica algo. El grupo verde, ¿qué significa? Que lo que más debemos de consumir en nuestro día a día son las verduras y, en segundo lugar, las frutas. ¿Qué es lo que contienen las verduras y frutas? ¿En qué me beneficia? Principalmente, pues lo que más vamos a obtener de este grupo son las vitaminas y minerales, que eso es lo que necesitamos para que el cuerpo pues no tenga deficiencias como anemia, por ejemplo. También antioxidantes, que nos ayuda a prevenir el cáncer, y la fibra, que nos ayuda a una salud gastrointestinal favorable. Lo ideal es consumir las verduras y frutas con cáscara y en crudo. ¿Por qué? Porque si no se está perdiendo un porcentaje de la fibra y también cuando nosotros cocemos los alimentos, pues se pierden un poco más las vitaminas. Obviamente también hay alimentos que no se pueden comer con cáscara, como el plátano, ¿no? Entonces, va a tener sus excepciones. También lo ideal, un buen tip, es consumir las verduras y frutas de temporada. ¿Por qué? Porque son más frescas y van a ser más económicas, ¿no? Entonces, a veces la gente dice, ay, es que ahorita está muy cara la fruta. Pues utilízala de temporada. Eso va a ayudar también a tu bolsillo y se agradece. ¿Cómo puedo incluir las verduras y frutas en mi día a día, no? Generalmente, pues la gente va a una fonda a comer o a un restaurante o a comer en casa. Lo que yo siempre les digo es que pidan pues el plato principal, que sea con verduras, por ejemplo, un consomé con verduras, en vez de una sopa de pasta, por ejemplo. Entonces, ya ahí ya estamos equilibrando también nuestra alimentación. En el plato fuerte, por ejemplo, elegir una guarnición también con verduras, por ejemplo, un pollo con calabazas asadas, ¿no? Como se ve aquí en la imagen. Y de postre puede ser una forma más
saludable, por ejemplo, una fruta. Aquí en la imagen dice manzana en rebanadas, pero no tiene que ser a fuerza en rebanada, puede ser un durazno, un plátano. Y ahí ya estamos incluyendo este primer grupo. El grupo 2, que es el amarillo, que es el que está aquí, el que sigue, son los cereales. ¿Qué nos da los cereales? Principalmente calcio. Entonces, también es importante que sepamos que en estos alimentos, no nada más en los lácteos, encontramos calcio. Por ejemplo, el amaranto, que también es un alimento que no tenemos como que en nuestro día a día el hábito de consumirlo. También nos aportan hierro, ácido fólico en nuestra dieta, todos los cereales. A veces pensamos que el cereal, o sea, en nuestra mente yo digo cereal y se nos viene a la mente un cereal de caja, ¿no? De la marca que quieran. Y no, los cereales, por ejemplo, es el elote, es un cereal, no es una verdura. La papa es un cereal. Como ya les había dicho, también el amaranto, la quinoa, que tiene buen aporte de fibra y proteína. El salvado de trigo también es un cereal. Toda la bollería, por ejemplo, aquí un bolillo, tortilla de maíz. Obviamente, lo ideal es que consuman los cereales integrales. La pasta, por ejemplo, es mejor que sea integral por el aporte de fibra. El bolillo, también hay bolillos integrales, el pan de centeno. Y obviamente elegir cereales bajo en azúcares y grasas. Entonces, yo no recomiendo tanto como el cereal de caja. ¿Por qué? Porque es un producto ultraprocesado que justo es alto en azúcares. Entonces, es mejor consumir este grupo en su forma natural. Aquí igual vamos a hablar de un ejemplo, ¿cómo puedo incluir los cereales en mis alimentos? Puede ser un complemento como tu plato fuerte. Aquí viene una imagen de quesadillas de flor de calabaza, por ejemplo, pero también puede ser en arroz o pasta y adicionarle verduras, ¿no? A todo lo que estemos comiendo, lo ideal es que siempre le pongamos verduras, cosa que muy pocos hacen. ¿O qué otra cosa se les ocurre? A ver, denme un ejemplo. ¿Cómo podrían incluir cereales en un desayuno, por ejemplo? Avena. Exacto, avena. Perfecto. ¿Pero la avena no es muy dulce? Pues no. Es un cereal. O sea, es que hay muchos mitos en la nutrición. Entonces siempre dicen, es que esto engorda, es que esto te sube la glucosa. Más bien, yo creo que nos falta mucho orientación y para eso estamos los nutriólogos, que también ustedes se acerquen para que les demos un plan de alimentación individualizado, porque también el requerimiento energético que requiere usted no es el mismo que requiere yo a un niño que está en crecimiento. Entonces, eso es lo que hacemos los nutriólogos. Dependiendo a sus necesidades fisiológicas, nosotros les damos las herramientas de los macronutrimentos, o sea, carbohidratos, proteínas y grasas, de acuerdo a lo que usted necesita. Entonces, eso va a hacer que el cuerpo funcione bien. Y las porciones adecuadas, porque no es lo mismo que comamos 4 tazas de avena a media taza de avena y lo acompañes con un huevo a la mexicana. ¿Qué tan malo es, por ejemplo, la avena, complementarla con fruta? Porque en algún momento escuché que no era tan bueno. Pues es que si en tu requerimiento energético está, o sea, si en el plan de alimentación que yo te voy a dar te lo permite, supongamos que al día tú puedes comer 3 frutas y 5 cereales, ¿no? Ahí puedes hacer la combinación. Puede ser en el día o puede ser en la tarde o puede ser en la noche, no importa el horario. Porque también hay otro mito que si comemos fruta después de las 6 de la tarde hace daño. Y no es una regla, no sé quién la inventó, pero no es cierto. Ay. El último grupo
Es el grupo de las leguminosas y alimento de origen animal, que es este rojo. Las leguminosas, ¿qué son? Son, por ejemplo, el frijol, habas, lentejas, garbanzos, y dentro de este grupo entran aquí las oleaginosas, que son las semillas, como por ejemplo las cacahuates, nueces, pistaches. Y en el grupo de alimentos de origen animal, pues como su nombre lo dice, todo lo que venga del animal, ¿no? Por ejemplo, leche, quesos, pescado, pollo, mantequilla, huevo, perfecto, yogurt. Lo ideal es consumir más leguminosas que alimentos de origen animal. ¿Por qué? Porque el alimento de origen animal es el único que nos aporta colesterol. Entonces, generalmente siempre en nuestra dieta lo que más consumimos es alimentos de origen animal, mucha carne roja, pocas verduras y exceso de cereales. Y entonces por eso empieza a haber problemas, por ejemplo, el ácido úrico, colesterol, triglicéridos. Entonces tiene que haber un equilibrio. No necesariamente tienen que quitar todo el alimento de origen animal, pero hay muchas cosas que pueden complementar con las leguminosas si las tenemos olvidadas. Entonces es importante empezar a incluir estos alimentos en nuestro día a día. Además, si nos vamos por la parte económica, las leguminosas son mucho más baratas y más rendidoras. Sí, también tienen proteína y tienen fibra, vitaminas y minerales. Entonces, hay gente que pues decide no consumir alimentos de origen animal, entonces tampoco va a tener deficiencia de proteínas, porque todo esto nos da proteína. Entonces me podría yo hacer unos frijoles con arroz, supongamos, y ahí ya estoy obteniendo un buen aporte de proteínas y no necesariamente tengo que consumir diario carne roja. No, o sea, no es malo, pero hay gente que tiene intolerancia a la lactosa. ¿Mandé? Ah, sí, claro. ¿Qué te puedes repetir la pregunta? Ahorita me repites la pregunta con el micrófono para que se escuche. Ah, sí. ¿Qué tan malo como adulto es consumir leche? Porque, por ejemplo, a mí me gusta, entiendo que hay personas que no y así, pero apenas empecé, por ejemplo, en las mañanas tomaba café con leche y empecé a notar que me inflamaba. Justo entonces, a eso iba. Me puse a investigar y es como que la leche como tal está pensada más para, por ejemplo, como decías, niños que están en proceso de crecimiento, y ya como adultos a lo mejor y ya más bien es como un gusto, pero no una necesidad. Sí, justo. Yo no estoy en contra de ningún alimento, o sea, también hay que empezar a quitar esa satanización a algunos alimentos. La leche no es mala, pero también lo que hacemos los nutriólogos es pues justo tomar en cuenta los gustos de los pacientes, ¿no? Entonces hay gente que no le gusta la leche y bueno, pues no le voy a mandar leche, mejor le mando amaranto, otras cosas que contengan calcio, pero justo a cierta edad empieza a haber una intolerancia a la lactosa. Entonces, si tú ya sentiste que te inflama cada vez que tomas la leche, pues evítala, pero igual y lo puedes sustituir, tal vez con el yogurt no te pasa eso, o con los quesos. Ahí sí es a tolerancia de cada persona, pero no es malo. Si hay gente de aquí que lo quiere tomar, lo que sí se recomienda es que sea leche, justo aquí, aquí arriba dice, leche descremada y semidescremada o light. No es lo mismo leche deslactosada y leche descremada, son cosas completamente distintas. Deslactosada quiere decir que le quitaron un porcentaje de lactosa, que es el azúcar de la leche, a los que nos hacemos intolerantes. Entonces yo le quito un porcentaje para que la puedas tolerar más, pero no necesariamente es baja en grasa. Entonces son dos cosas diferentes. Podría ser deslactosada light, eso sí podría ser.
Entonces, quiere decir que le quité un poco de porcentaje de lactosa, pero también un poco de exceso de grasa. La leche entera, pues sí tiene bastante grasa, que es el colesterol. Cambiar la leche de vaca por ejemplo, he visto leche de avena, leche de arroz, leche de almendras. ¿Es buena idea o no? Pues sí, pero tendríamos que checar la marca, ¿no? Porque sobre todo, pues siempre las más económicas son las que más azúcar añadida van a tener y menos producto, ¿no? Por ejemplo, una leche de almendras va a tener menos almendra, más azúcar y saborizantes. Entonces, ahí sí tendríamos que pues aprender más bien a leer las etiquetas para pues que no nos engañe el marketing y saber elegir cuál es mejor o hacerla casera. También hay gente que la decide hacer casera y eso también es bueno. Entonces, con los alimentos de origen animal, ¿qué podemos hacer si me gusta consumirlos? Pues quitarle la piel a las carnes. Por ejemplo, si un día compran un pollo rostizado, quítenle mejor la piel. ¿Por qué? Porque eso pues es más grasa. Y es un tip, algo muy sencillo que podemos hacer, que sí hacen cambios, ¿no? Vamos a elegir cortes magros de carne. Por ejemplo, si es de vaca, por ejemplo, el bife, la bola, el lomo, cuadril, son los que menos grasa tienen. Si es cordero, la paleta. Si es cerdo, el lomo, la pata trasera, fíjense, también la pata pueden comer, solomillo. De pollo y pavo, pues la pechuga y muslo. ¿Mandé? La pierna sí, un poquito más grasosa, pero si te fijas aquí, bueno, en el cerdo sí, la pata sí se puede consumir, la trasera. Vamos a preferir el consumo de carne blanca en vez de carne roja, o sea, por ejemplo, pollo y pescado, es mejor. O sea, lo ideal es no más de 2 veces a la semana carne roja, para que no empiecen a tener temas de ácido úrico y colesterol, y mejor consumir más pollo, o dijimos que también de leguminosas. Por ejemplo, podrían hacerse unos chiles rellenos de frijol. No necesariamente tiene que tener carne todo lo que comamos, sobre todo los hombres, que es los que generalmente tienen temas más de ácido úrico alto. Entonces, este es un buen tip que pueden empezar a implementar. Entonces, las leguminosas, repasamos, son fuente importante de zinc, hierro y fibra, y justo aquí vienen las oleaginosas que les decía, ¿no? Vamos a preferir consumir cacahuates naturales en vez de cacahuates salados, garapiñados o japoneses, porque obviamente esto les va a añadir azúcar y grasa, ¿no? Los japoneses serían como cacahuates fritos, digámoslo así. Y de esta manera, aparte, los cacahuates naturales, los que encontramos en las posadas, en las piñatas, son más económicos también. Y sin sal añadida, que eso es lo más importante. Ay, espérenme. Ya. Entonces, ¿cómo puedo incluir leguminosas y alimentos de origen animal en mi día a día? Por ejemplo, aquí una pechuga de pollo, y dijimos que siempre hay que meter verduras, entonces mi guarnición de verduras al vapor, aquí vemos un brócoli y zanahoria. Y la leguminosa puede ser mi entrada, unos frijolitos de la olla, ¿no? ¿Alguien más que me pueda dar un ejemplo? Por ejemplo, puede ser una sopa de lentejas, sopa de habas con nopales, por ejemplo, también, que es rico. A veces como que nos falta creatividad en nuestras recetas, ¿no? Pero hay infinidad de platillos que podemos hacer que la comida mexicana nos regala. Y bueno, se preguntarán, ¿y las grasas y azúcares? Pues, ¿dónde están en el plato del bien comer? Pues el plato del bien comer no las incluye. ¿Por qué? Pues porque obviamente sabemos que estos tienen que estar más mesurados. Pero las grasas también hay que aprender a elegir qué tipo de grasa. No es lo mismo que yo coma un chicharrón de cerdo a un aguacate. Las dos son grasas, pero son diferentes tipos de grasa, ¿no? Una es grasa saturada y la otra es grasa poliinsaturada, que
no nos tapa las arterias. Entonces también hay que aprender a elegir. Y bueno, si les queda alguna duda, pues para eso estamos nosotros los nutriólogos y con mucho gusto pues les hacemos un plan de alimentación individualizado. No sé si tengan alguna otra pregunta, alguna duda. Las verduras al vapor, ¿no le quita todos los nutrientes? Justo la plática que sigue de mi compañera nos va a enseñar las técnicas culinarias para que no se pierdan las vitaminas y minerales en exceso. ¿Alguna otra pregunta que tengan? A partir de hoy, todos vamos a implementar el plato El Bien Comer. ¿Sale? Muchas gracias. Gobierno de México.